Las 7:30 de la mañana, las cortinas sin correr, sonidos de autos en la calle y 3 golpes en la puerta de mi habitación. Pasa, dejé escapar de mi boca, sin darme cuenta que no estaba en mi departamento. Yo sobre la cama y seguía en calzoncillos, la entrada de Marga aceleró mi pulso, reaccioné al mirarla entrar, intenté cubrirme con algo, pero no me dio tiempo. Ella un poco sorprendida, pero que entendía de sobra mis costumbres, se acercó hasta donde yo me encontraba, el motivo, dejarme una carta que había llegado para mi esposa. ¿Esto era necesario? Fue una pregunta que me hice durante toda la mañana. No le di más importancia a este episodio, me sentí un poco avergonzado por la manera de hablarle, más aún la manera en que me vio. Desayuné un café y unas magdalenas, hoy tenía mucho trabajo y solo pensaba en terminar pronto, para volver a casa. Hoy mi esposa estaría todo el día fuera de la ciudad, es seguro que no habría videollamada. Al volver del trabajo, las cosas fueron distintas, el único hijo de Marga se hallaba fuera de casa, me dirigí a mi habitación, la que encontré súper arreglada. La cama tendida y con las cobijas limpias, los zapatos ordenados, la ropa que tenía en mi maleta ya estaba desempacada y puesta en los cajones de los armarios, el suelo fregado y todo oliendo a limpio. Yo sabía que esto era obra de Marga, pero a razón de que yo llevaba más de 2 semanas en su casa y ella no había pasado por aquí. Pues esperaría a que ella vuelva del trabajo y se lo agradecería, la paliza que se habrá metido para dejar todo esto ordenado. Las 7 de la tarde, y sonidos de llaves en la puerta principal. Hola, ¿hay alguien en casa? Hola hijo, José, ¿estás arriba? Hola Marga, estoy aquí arriba, ¿cómo te fue en el trabajo? Los días lunes son pesados, mucho desorden que arreglar, y como es fin de mes, hay que hacer el inventario, encima, había una chica menos y ya te imaginarás. Uy, pero qué ganas de darme una ducha. Lo bueno es que se te habrá hecho corto el día, lo mejor es que ya estás en casa y tomes esa merecida ducha, que seguro te relajará mucho. A tu hijo no lo he visto, no sé si estará en casa. Él no está, lo acabo de recordar ahora mismo, volverá el día sábado por la tarde, creo que está en casa de unos amigos, así que estos días, vamos a estar solos. Ah, ok, pues yo estaré en la habitación. Oye, muchas gracias por haber ordenado todas mis cosas, lo que te habrá costado dejar en orden este espacio. No es nada. Vi la puerta abierta y aproveché en ordenar un poco. Si quieres, deja a un lado tu ropa sucia y mañana la meto en la lavadora. Voy a preparar algo de comer. ¿Me acompañas a cenar? Así no como sola. Tampoco habrás cenado, ¿verdad? Vale, Marga, yo pensaba tomar un vaso con leche y ya, pero si haces algo, te acompaño. Qué bueno. Así no estamos tan solos. ¿No te parece? ¿Te gusta la carne, cierto? Sí, claro que sí, ¿por qué la pregunta? Nada, es solo para saberlo. Voy a empanar unos filetes. Por cierto, ¿hoy llamarás a mi hija? Hoy no lo sé, creo que habían salido y llegaban al albergue a eso de las 8 de la noche, y el cambio de horario me mata, seguro que mañana. Bueno, ya te aviso cuando tenga todo listo, ¿te parece? Ella subió las escaleras en dirección hacia su habitación, yo entré a la mía y cerré la puerta, después de unos 15 minutos, fui al baño para darme una ducha con agua fría, ese filete apanado me había abierto el apetito. Me sorprendí que al acercarme al baño, la puerta estaba casi abierta, pero para sorpresa mía, Marga estaba dentro, por suerte, no estaba usando el inodoro. Había terminado de ducharse y frente al espejo, dejaba deslizar un vestido sobre su delgada figura. Yo por escasos minutos, llegué cuando aquel vestido llegaba a sus rodillas, solo de manera casual, pude ver la parte trasera de su cuerpo, en esta posición, ella ataba un lazo a su cintura. Sin querer, vi sus caderas, que para ser sincero, mantenía una agradable forma y firmeza, ese vestido dibujaba aquella forma de manera pronunciada. Me retiré en silencio, aún no se había dado cuenta de mi casual presencia, ella sale del baño y me ve en plena retirada, yo en chanclas, con las toallas y el gel de baño en las manos. Hola José, vas a usar el baño, pero pasa que ya terminé, no seas tímido, me hubieras tocado la puerta. Lo siento Marga, no quise interrumpir, no vi nada privado, solo fue una casualidad, lo siento. Tranquilo José, sé que tienes ojos solo para mi hija. No pensé demorarme tanto, pero demoré un poco en atarme el lazo que lleva este vestido. Por cierto, ¿me ayudas con un apretón? ¿Perdona? Que si me ayudas con el nudo del lazo, que seguro ha quedado flojo, me encanta este vestido, es tan suave, tan fresco, tan práctico.
¿No te parece? Sí, creo que el color es bonito, venga que te echo una mano, dime si aprieto mucho. ¿Estás bien, José? Puedes mirar sin problemas, que no me queda tan mal. ¿O tú cómo lo ves? Estas palabras me confunden un poco, porque tanta soltura, ella no es así, es más reservada, o quizás lo era, claro que me alegra su pronta mejoría. Es que no entendía, por qué estos cambios de humor, esta ligereza al decir las cosas. No hice caso a más tonterías de mi cabeza, ella salía de una crisis matrimonial, seguro que esto, era una forma para salir de la situación en la que se encontraba. Quizás siempre fue así, yo antes de venir aquí, la conocía poco y no intentaba juzgar su manera de ser, pues a lo mejor, me hice una idea equivocada de ella. Me duché como tenía planeado hacerlo, bragas y sujetadores en el cesto de la ropa no desviarían mi atención, de buena manera controlé la excitación, ya que me estaba jabonando todo el cuerpo. Pero un breve recordatorio de todo este rato transcurrido, hizo que una zona de mi cuerpo se emocionara de forma particular. Desde que estoy aquí, estos descuidos por parte de Marga, no los había notado, creo que sería el primer descuido por parte suya, no me desagradó para nada. Pero bajo la regadera, tener la cortina entreabierta y mirar con total seguridad estas prendas dejadas por ella, esto era algo que no podía pasar desapercibido. En los instantes que estoy secándome el cuerpo, oigo sonidos en la puerta del baño. José, José, la cena ya está servida. ¿Te parece bien si abro una botella de vino? Si Marga, está bien, ya estoy terminando, bajo en 5 minutos. Vale, no demores que se enfríe. La cena fue más que agradable, ella en un bonito vestido, el lazo encajaba perfecto al final de su espalda. La comida deliciosa, una charla amena, frases en doble sentido, yo jugaba con alguna, pero me daba corte, al saber quién era ella. Aunque en todo momento me dio una confianza para hablar sin censura. La botella de vino, casi la habíamos terminado, el último trago se lo llevó a su habitación. Le dije que yo voy a lavar los platos, así ella podría subir y ponerse cómoda antes de dormir. Antes de retirarme a mi habitación, fui al baño para cepillarme los dientes. Otra vez, Marga había llegado antes que yo, ahora ya lucía un conjunto rosado casi transparente, vi una delgada prenda que cubría su firme trasero. Esto lo llegué a notar desde la puerta, quizás no tendría costumbre de cerrar mientras esté en el baño. Mi intento por salir de ahí sin que me viera, no había funcionado, volvió a pillarme, su cara en ningún momento mostró asombro, todo lo contrario, dibujó una amplia sonrisa en sus labios. Sus manos, arreglando la fina tela en cada curva de su delgado cuerpo, fue una invitación a permanecer ahí de pie, su lenguaje corporal decía más que 1000 palabras, intenté devolverme por donde había venido, pero ya era tarde, mis pies algo torpes, intentaron una marcha atrás, pero no llegó a ser posible. Hola José, al parecer, estamos coincidiendo mucho en este lugar, qué sorpresa más agradable, ¿no te parece? Disculpa Marga, estas 2 veces han sido pura casualidad, te lo puedo asegurar. Tranquilo, que no te estoy pidiendo explicaciones, si no fuera por la poca ropa que llevo, podrías mirarme cómo llegué a este mundo. Es más, casi que lo estás viendo. Yo te pido las disculpas del caso, no ha sido mi intención invadir tu privacidad, pero creo que tampoco te molesta, ¿no es así? A mí, para nada cariño, es más, creo que te gusta lo que estás viendo. Bueno, tus pantalones me dan una clara señal de que así es. Marga, te puedo hacer una pregunta, pero dime la verdad por favor. ¿Estás bien? Yo, como nunca José, es que no te lo puedes imaginar. Pero, unas copas de vino, no creas que me han hecho perder la razón. Vale, vale. Aquí hay cosas que cambiaron, ella con la cara sonrojada frente al espejo, sus manos algo nerviosas, jugaban en su cuerpo, una sonrisa seductora se dibujaba en su rostro, su delgada figura moviéndose hacia los lados, intentando levantar la parte baja de su vestido. Pero eso no era todo, ella casi doblando las rodillas, me pedía que la ayude para hacerla volver a su habitación, se sentía mareada, su reflejo en el espejo la estaba confundiendo. Su mano, pedía de mi ayuda para que la sacase de ahí, no demoré mucho en acercarme a ella, cogí su mano y caminamos a su habitación. Yo la ayudé sujetándola por la cintura, mi temor era que tropecemos, la tela de su vestido era muy fina, ella tomaba mi mano y me pedía que no la soltara. Estando en la puerta de su habitación, no me animé a pasar más allá. Ella, habiendo puesto un pie en su alfombrado piso y en tono muy calmado,
Me invitó a pasar, se recuperó mágicamente. Me sentí algo confundido, pero sin razonar en ese momento, no vacilé en aceptar. Su mano indicó dónde sentarme, aún algo desinhibido por el vino. Fui lentamente hasta esa esquina. Es muy probable que mañana no vayamos al trabajo. Hemos bebido demasiado. Cerró la puerta, un golpe en seco, dejó fuera toda duda que podáis imaginar. La serenidad y tranquilidad que había en ella, desapareció aquella noche. Una botella de vino transformó amarga, todo este tiempo de absoluta calma se desató, sus sensibles emociones, sus ganas por experimentar cosas nuevas, iban en aumento. La poca experiencia que teníamos, se perdía entre sábanas, nada hicimos para parar esta locura, todo lo contrario, dejamos que nos domine, que se adueñe de nuestro tiempo. Pensamos que por la mañana, las cosas se verán de manera diferente.